me that turning your tutorials, those videos, into paid experiences where you are teaching a clear, actionable thing in like maybe an hour-long mini course or a demo or a PDF guide, what have you, would work really well for you. Like, okay, imagine this, right? Let's say that you do another video on analyzing the color theory in Spider-Verse, okay? Maybe you create a PDF guide that teaches color theory, and you're like, hey, if you enjoyed this video, I made a whole guide for you to help you deepen your understanding of color theory, and it includes like practical activities for you to deepen your understanding and make better art right now, or make better art in the next 2 weeks. Here's a link. That's it for this video. I'll see you in the next one. And that's it, right? It's a simple call to action, but it connects the topic of your videos, right? Analyzing art in media and video games, and connects that back to your practice as an educator. It gives you an opportunity to display expertise, but to also broaden up your content, right? Because the audience of people that are interested in 5-part Photoshop tutorials is limited, right? We're seeing that in your results right now. 1,500 views, 3,000 views. Talk about is Kathy, aka Cat Shy Crafts. Kathy has been creating embroidered felt art since 2011, and 99% of her sales come from makers markets. Her main struggle right now is broadening up her business to online sales and trying to create interesting content for her Instagram other than just photos of her booth. All right, let's go ahead and take a look. I think the first thing that I'm noticing here, Kathy, is that your work is so cute and aesthetic and adorable, but I'm not seeing the vibe of your work translated overall to the vibe of your content, right? I mean, you asked me to be brutal. I think it feels a little haphazard, to be honest. There's a lot of text involved. The lighting isn't consistent. I'm not sure where we are. It feels like your work isn't being highlighted in these photos. It feels like I'm not like getting a display. It feels very like kind of scatterbrained. I think posts like this cover and this cover are maybe more on the right track. This is adorable. I love this down here. I think that actually works really well. But I think posts like this stretch, there is so much information here, I don't know what's going on. There's so much text, I have no idea what's happening, and I'm scared. I think this should be really, really simplified. Think about how you can create like graphics that are on brand for you that communicate the same information but without all the visual clutter. I want to see your work highlighted. I want to see it showcased. I want to see your process more. Like, what if, I don't know, you create a little stop motion animation with your characters in like your little art booth or something with like nice lighting, or you did little ASMR videos of your process creating these characters and these little cool accessories and illustrations. Like, I want to see more of this. I want to see your work in a more pastel, brightly lit environment with vibrant colors and a more like overall cutesy setting. I want to see your work in a setting that shows it off, that showcases it, and that feels like it makes sense. In terms of actual content ideas, I think ASMR is pretty far up there for me. I really would want to see how you create your work. I think you should also consider the same advice that I gave Daniel and Joe, right? Think about your ideal customer. You have been doing this since 2011. You know who that person is. Like, you have met them thousands of times. Who are they? Give me like, I don't know, 6 broad avatars of who your audience is, right? What are their interests aside from your art? How can you reach them where they're at? How can you reach them where they spend time? If they're not at an art market, where are they? In general, I want more consideration for who your audience is and the other interests they have other than your work, and how you can tie that back into your content, right? What do you do outside of this? Do you do gardening? Do you like flowers a lot? Like, how does that tie back into your work? I think I would talk more about
the process behind your work, the story behind it, and your journey overall as an artist so far. If you ever wanted to educate other artists, I think you would be in a great position to do so. You have been doing this for a very long time. I think that alone says a lot about your abilities as a business owner, a lot of very good things, and your work is very cute. It's very skilled. You're good at what you do. I want to see you do more of it. And I want to see you display your work in the right way. I want to see you showcase it the way that it deserves, right? Think about how you can... Un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Pues hablemos del tema Zelensky-Donald Trump. Un asunto que ya en parte se tocó, por supuesto, en narrativas, pero quiero darle a conocer también mi postura al respecto. Yo de entrada diría que no es un asunto entre pacifistas y... No. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 2, 1, 0. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen. El tema Zelensky y Donald Trump. Ucrania siempre me ha parecido que es un tema que está muy alejado de la defensa de la democracia, de la defensa de las fronteras. Es un asunto como muchos otros que tiene que ver con recursos naturales, con minerales raros, con las disputas entre las oligarquías, tanto económicas como bélicas, quienes aprovechan precisamente los distintos escenarios para sacrificar lo que menos les importa, que es el ser humano. Pero vayamos por partes, si les parece bien. Yo sé que la gran mayoría de ustedes ya vio el famoso video, la famosa conversación, pero déjenme darle un pequeño contexto para aquellos y aquellas que no han tenido esta oportunidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, protagonizaron un tenso intercambio sin precedentes en la oficina oval sobre la naturaleza del apoyo estadounidense a Ucrania y sobre si el líder ucraniano había demostrado suficiente gratitud hacia el gobierno de Washington. En su primer encuentro en la Casa Blanca con Zelensky, Trump lo acusó, entre otras cosas, de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial y de no ser muy agradecido con su país, mientras que su vicepresidente, J.D. Vance, llamó irrespetuoso al mandatario europeo. Zelensky viajó a Estados Unidos para firmar un acuerdo por el cual cedería a Washington la explotación de parte de los recursos minerales de su país a cambio de algún tipo de apoyo o garantías de seguridad frente a Rusia en esta guerra que se inició en febrero del 2022. La tensión en el encuentro del viernes comenzó cuando Vance le dijo a Zelensky que había que poner fin a la guerra mediante la diplomacia. Zelensky aclaró que había sido Rusia el país agresor que incumplió un acuerdo de alto al fuego firmado en 2019 y preguntó qué tipo de diplomacia, antes de ser acusado por Vance de falta de respeto. Luego la discusión escaló rápidamente y cuando Trump y Vance acusaron al presidente de Ucrania de ser desagradecido por los 3 años de apoyo de Estados Unidos durante la guerra con Rusia. El presidente republicano le dijo al líder ucraniano que no estaba en posición de decirle a Estados Unidos cómo debería sentirse, y esto en relación a que Zelensky en algún momento hace referencia de que Estados Unidos pues tenía un océano en medio del conflicto, pero que tarde que temprano iba a sentir las consecuencias de esa guerra. Su pueblo es muy valiente, pero o hace un trato o nos salimos, y si nos salimos luchará por su cuenta, le dijo Trump a Zelensky. El mandatario estadounidense alegó que el ejército ucraniano sufre de escasez de soldados y no está ganando la guerra, aunque tiene una oportunidad de salir bien de ella gracias a nosotros. Su país está en graves problemas, indicó a Zelensky, quien respondió, lo sé. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Trump afirmó: les dimos a través de este estúpido presidente, en referencia a Joe Biden, 350,000 millones de dólares. Les dimos equipo militar. Si no tuvieran nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas. En 3 días, lo escuché de Putin, dijo con sarcasmo Zelensky. Va a ser muy difícil hacer negocios así, contestó Trump. En el incómodo encuentro, este punto lo deje de lado, hacer negocios. En el incómodo encuentro frente a los medios, el presidente estadounidense también defendió su neutralidad en el conflicto. Si no me alineara con ambos bandos, nunca habría acuerdo, fue lo que señaló. No estoy alineado con Putin, no estoy alineado con nadie, estoy alineado con los Estados Unidos de América. Trump afirmó que Zelensky siente un tremendo odio hacia Putin, a lo que añadió
que el otro lado tampoco está exactamente enamorado de él. Quieren que sea duro, puedo ser más duro que cualquier ser humano que hayan visto jamás, pero nunca va a llegar a un acuerdo de esa manera, fue lo que sentenció. Durante el encuentro, Zelensky adujo que hubo muchas conversaciones después de que comenzaran los enfrentamientos armados entre Rusia y Ucrania en 2014. Firmó un acuerdo para un alto al fuego en 2019, afirmó Zelensky, y agregó que le aseguraron que el acuerdo se mantendría, pero Putin rompió el alto al fuego y lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en el 2022. ¿No lo hizo? ¿De qué tipo de diplomacia está usted hablando? Le espetó al vicepresidente Vance. Vance respondió: creo que es una falta de respeto que venga a la oficina Oval y trate de pelear esto frente a los medios estadounidenses. Incluso Zelensky acusa a Vance de nunca haber estado en Ucrania y Vance le dice que él ha estado haciendo tours por Ucrania. La reunión entre Trump y Zelensky llegó días después de que ambos protagonizaron un choque de declaraciones que refleja el reciente distanciamiento entre los gobiernos de Estados Unidos, de Ucrania y de Europa en general. Un portavoz de la Casa Blanca informó tras la tensa reunión la cancelación de la rueda de prensa conjunta que debían ofrecer Trump y Zelensky y señaló que YouTube Premium es YouTube sin anuncios y videos sin anuncios en la app YouTube Kids para que los niños brinquen con Kids Pop sin perder el beat. Prueba un mes gratis. el acuerdo sobre los minerales entre los dos países no había sido firmado. El presidente ucraniano abandonó la residencia del presidente estadounidense sin dar declaraciones. Y tras el encuentro, Trump publicó en declaraciones a través de su red social Truth Social, en la que acusó a Zelensky de faltarle respeto a su país. He determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero paz. Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz, sentenció Trump, por supuesto asumiéndose como el país al que le faltan el respeto. Zelensky, por su parte, publicó un mensaje en su cuenta de X que dice lo siguiente: gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita, gracias POTUS, o sea, el presidente de Estados Unidos, el Congreso y el pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando exactamente para eso. Fue lo que señaló Zelensky, que por cierto recibió el respaldo de 20 naciones, entre ellas Gran Bretaña, y llama la atención siempre Gran Bretaña, Reino Unido, porque este país junto con Estados Unidos pues van de la mano, son como una especie de primos, quienes se involucran en los mismos conflictos, se apoyan mutuamente para sus invasiones, para sus despojos, y que ahora Gran Bretaña muestre precisamente esa lejanía y reciba a Zelensky y le diga: usted tiene todo el derecho y todo, y se puede quedar aquí cuantas veces quiera, pues te muestra también cómo hay ya ese alejamiento de Estados Unidos hacia un aliado natural, como es Gran Bretaña, que por cierto, también al presidente de Gran Bretaña, el primer ministro, el primer ministro británico, Keir Starmer, ¡Qué milagro! Sí. Vale. Consensúas. Bien. Qué horror. Pero pues sí. Ok. Oye, saludos a tu abuela.
Bye. Trump también lo maltrató hace unos días en la Casa Blanca cuando abiertamente le preguntó, ustedes hubieran podido solos con Rusia, ¿no? Ahí nos topamos con este episodio lamentable, por donde se le quiera ver, que confirma lo que hablamos hace unos días, no sé si recuerden, de que lamentablemente la diplomacia se acabó. Esto nos lo decía también Marco Teruggi en una entrevista excelente que ustedes pueden observar en el canal alterno, y en donde nos habla de ello, nos habla precisamente de cómo se rompieron todas las formas, se rompieron todas las maneras, y que esto trae consecuencias a final de cuentas, porque también, como lo decía bien Elvin Calcaño e incluso Manuel Canellada, a final de cuentas tú rompes con estas líneas y lo único que te queda es la violencia. Lo único que te queda es precisamente actuar de forma agresiva. Hace unos días platicábamos que Estados Unidos se había despojado ya de esa hipocresía, de esa falsa autoridad moral con la cual justificaba sus brutales intervenciones, y que ahora no estaba en la actitud de ser condescendiente con nadie, y que era la verdad, y que era una ley del garrote totalmente voraz, una ley del garrote llevada a su máxima expresión, que nos recordaba precisamente los tiempos de los 60, de los 70, incluso de años y décadas anteriores, en donde se congratulaba de ese tipo de abusos. Una Ucrania con una realidad que la conduce inevitablemente al despeñadero, ¿no? Una Ucrania en donde sus líderes han cedido demasiado a los intereses de Estados Unidos y de Europa, porque a final de cuentas, si usted no mal recuerda, cuando estaba Joe Biden en el poder, BlackRock hizo negocios con los minerales ucranianos, con la tierra ucraniana. Zelensky vendió su país literalmente a cambio de armas. No iba a ser de Rusia, pero tampoco iba a ser de los ucranianos, sería de la corporatocracia norteamericana, la corporatocracia que apoyaba a Biden y que apoyó a Kamala Harris. Ahora tampoco será de los ucranianos su país, será de la corporatocracia que apoya al señor Donald Trump. Con la app de YouTube Music puedes descubrir remix tras remix, tras remix, tras remix. Me encanta esa versión house. Prueba un mes gratis. El liderazgo político y militar que aspiraran algunos ucranianos no existe ni existirá más. Hay una política llevada a cabo por Washington, en pocas palabras, en donde la intención ya está completamente ajena a lo que han padecido y sufrido los ucranianos. Me refiero a los ciudadanos como tales. Estamos ante un punto en donde en algún momento Estados Unidos y Europa intentaron concretar un plan tan ambicioso como estéril, que era derrotar a la Federación Rusa con un proceso de política de máxima presión, la cual ha padecido Rusia desde hace décadas y no le ha hecho ni cosquillas, en pocas palabras. Y en el marco más específico, estamos hablando de que Estados Unidos y la OTAN usaron como testaferro a la misma Ucrania con el proceso denominado Euromaidán, incrementar a partir de febrero del año 2014 las pasiones, las ambiciones de la casta política y militar filonazista ucraniana de ser miembro de la OTAN, de adherir a la Unión Europea. Y hoy solo se constata que esta Ucrania ha sido más bien un cordero conducido al matadero en su enfrentamiento directo con Moscú. Este canto de la sirena, ¿no?, atizado por Europa, por los dineros de Estados Unidos, por tener al frente de tu país a un
payaso como Zelensky. Es cierto, Putin no es ningún héroe. Putin es un personaje que tiene una cola enorme y que también tendrá que responderle tarde, o tendría que responderle, que ya no será posible, pero tendría que responderle también a la justicia internacional. No nos ceguemos en ese punto. Pero lo cierto es que este grupo de Zelensky se dejó llevar por ese canto de las sirenas, ¿no?, de incorporarse a la OTAN, lo cual cada día se desvanece más. Donald Trump ha sido contundente. Ucrania, la OTAN puede olvidarse. Creo que esa es probablemente la razón por la que empezó todo. Ojo con esta declaración de Trump, ¿no?, reafirmando el discurso permanente de Moscú respecto a que la política de cerco por parte de la OTAN, rodearla de bases militares e intentar atraer a esa organización desestabilizadora al espacio señalado por el gobierno ruso como imposible de franquear, es lo que generó la operación militar especial del año 2022 junto a la decidida defensa de la población ruso parlante del Donbass. Estamos hablando de un día negro para Kiev, definitivamente, porque Trump desde hace varios días ha señalado que su país no va a proporcionar garantías de seguridad significativas, que esto debe provenir de los europeos, palabras que sin duda alguna generan mucha desazón, mucha molestia entre la dirigencia política, la dirigencia militar europea, quienes constatan que ese continente es simplemente el patio trasero actual de Washington, mercado para sus recursos energéticos, industria de armas, socio en cuanto a la desestabilización, agresión e invasiones que se les ocurra llevar a cabo, y necesitan testaferros, como fue el constante ataque a China. Es evidente que el presidente estadounidense no confía en Zelensky, no quiere a Zelensky, lo ha atacado desde el primer minuto, y Zelensky no es ninguna víctima. Por eso les digo que no es un asunto de quién sea bueno o malo en esto. Los dos son malos, en pocas palabras. Hablamos de una realidad rubricada por el expresidente ucraniano y líder del partido opositor, Piotr Poroshenko, que afirma que si tuviera que describir en una sola palabra lo que está sucediendo ahora en sus relaciones con Estados Unidos, pues sería crisis de confianza. Entonces, si unimos estas dos vías, nos topamos con el desplome de Ucrania, nos topamos con el desplome, por supuesto, de la OTAN. Durante la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, por primera vez desde el inicio de la operación militar, Moscú y Washington votaron a favor de una resolución sobre Ucrania, un documento apoyado por 10 países, incluida China, mientras que otros 5, entre ellos Francia y Reino Unido, pues abstuvieron con toda lógica, pues es algo de apariencia agónica, ¿no?, que deben de mantener. Washington tiene un largo historial de abandonar e incluso perseguir a quienes le sirvieron en el pasado, y el mandatario ucraniano debió ser consciente de ello antes de prestarse al peligroso juego de provocar a su poderoso vecino hasta precipitar la invasión, que en unos días va a cumplir ya 3 años, porque pese a la propaganda occidental vertida a raudales con el propósito de enterrar la información, el hecho sigue siendo que Zelensky y sus asesores traspasaron deliberadamente cada línea roja trazada por Moscú en sus denuncias de los coqueteos de Kiev con la organización del Tratado Atlántico Norte como una amenaza existencial, afirmación que ha sido corroborada por la facilidad con que drones, misiles y otros artefactos lanzados desde el territorio ucraniano alcanzan la capital rusa y sus instalaciones estratégicas. El aparente final de la aventura bélica estadounidense en Ucrania deja tras de sí una lección enorme que nunca debe de olvidársenos, sobre todo aquellos que deciden subordinarse a los intereses nacionales de Washington, sin importar cuántas atractivas sean sus ofertas para las oligarquías locales. Esta moraleja, que pudo y debió aprenderse mirando al pasado, ya costó al país eslavo cientos de miles de muertos y heridos, gente inocente, la pérdida de millones de habitantes que huyeron para no volver, una quinta parte de su territorio, así como un crecimiento exponencial de la corrupción y un empobrecimiento de las mayorías. Fenómenos estos últimos que permanecen soterrados bajo el ruido de la guerra, pero que aflorarán en cuanto los ciudadanos intenten retomar la normalidad. Para Bruselas, para Londres, sin representar el desastre humano que padece Kiev, la traición de Trump es una humillación política, es un fracaso diplomático. Hay una fotografía muy particular, hace ya, digamos, prácticamente 3 años, pero es de 2022, cuando se había iniciado, si no mal recuerdo, este conflicto
Los gobernantes europeos, encabezados por Olaf Scholz de Alemania, Emmanuel Macron de Francia, Donald Tusk de Polonia, se negaban a aceptar la derrota de Ucrania. El trío señalaba que harían lo imposible para evitar que Rusia ganara la guerra, cuando los ucranianos ya no podían con su arma. Los tres mandatarios decidieron adquirir más armas, ampliar la producción de equipamiento militar, avanzar en la fabricación de artillería y cohetes de largo alcance. Inclusive el Papa Francisco exhortó al bando perdedor del conflicto a dejar de arrastrar a Ucrania al suicidio, tener el valor de rendirse y aceptar las negociaciones que deberían llevarse a cabo. Sus palabras dieron lugar a duras respuestas de Ucrania y sus aliados, así como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien señaló: si queremos una solución negociada, pacífica y duradera, la manera de lograrlo es proporcionando apoyo militar a Ucrania. O sea, vas a conseguir la paz con la guerra. Y agregó que lo que sucede alrededor de una mesa de negociación está indisolublemente ligado a la fuerza en el campo de batalla. El secretario del Departamento de Defensa para Asuntos Públicos, John Kirby, se opuso a enviar tropas a Ucrania y dijo que Macron tenía todo el derecho a emitir su opinión, aunque no a nombre, por cierto, de la OTAN, porque ya comenzaban a darse cuenta algunos de ellos que era una guerra perdida. La enajenación de Europa a la doctrina Wolfowitz dio lugar a este suicidio económico al renunciar a la energía barata que le suministraba Rusia, aún en tiempo de la Guerra Fría. Varios gobiernos europeos son cómplices de los atentados al gasoducto de Nord Stream 2, que transportaba gas natural desde Rusia a Alemania por el mar Báltico. Esto para obligar a Europa a comprar gas licuado extraído con técnicas de fracking más caro y contaminante a Estados Unidos. Su destrucción ha tenido un impacto devastador en la economía alemana, en la economía europea y en general en todos los involucrados. Mientras tanto, Rusia vende su gas natural a Oriente. Esta historia no es una historia de héroes, es una historia de villanos que producen dolor a las víctimas. Es una historia de intereses, es una historia de despojo, es una historia, como les decía al principio, de un cordero que fue llevado al matadero para saciar las ambiciones de uno de los grupos. Veremos qué se viene en torno a este conflicto, en donde, como lo estaba posteando, ¿Trump es pacifista? No. ¿Zelensky es pacifista? No. ¿Putin es pacifista? No, por supuesto que no. ¿La OTAN es pacifista? No. Son representantes de intereses políticos, oligárquicos. No olvidemos que jamás los imperialismos arrojan algo bueno para el mundo en general. En esta ocasión nos topamos con una realidad. Ucrania fue sacrificada en pos de un viejo anhelo europeo y norteamericano, que es derrotar a Rusia, y que hasta ahora les ha salido muy mal. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Pulgares arriba si les gustó este comentario, compártanlo, déjenos sus opiniones en todos los sentidos, ya lo saben, suscríbanse, campanita y compartir, super gracias. Nos vemos el día de mañana, que va a estar Sósimo Camacho, Josefa Galván, Luis Guillermo Hernández, Tortamundo Político, en fin, gracias, y vamos a tener comentarios en el canal del teatro. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, 29 capos fueron trasladados a los Estados Unidos, fueron transferidos literalmente, no extraditados, como ya lo aclararon Alejandro Gertz Manero y el propio Omar García Harfuch. Entre ellos, Rafael Caro Quintero, un capo que tiene toda una historia detrás, pero también el güerito Canovio, que es de los narcos o capos de la última generación al lado de los Chapitos. Los Chapitos y los Mayos, que libran una batalla total por Sinaloa, y también en Estados Unidos ya están en proceso, uno en proceso, el otro condenado, el caso de Ismael Zambada y el caso de Joaquín Guzmán Loera. Igualmente, Genaro García Luna, acusado de proteger al cártel de Sinaloa. Se acabó el cártel de Sinaloa, tal y como lo conocíamos, se acabó esta organización, digámoslo así, pues sí, tristemente histórica de nuestro país, de la cual hemos hablado prácticamente desde la década de los 70, de los 80. Vamos a platicar, por supuesto, con mi querido y admirado Óscar Valderas, a quien saludo con muchísimo gusto. Amigo, ¿cómo estás? Querido Jesús, qué gusto saludarte, buena tarde.
No, hombre, siempre es un placer recibirte, querido, aquí en la comunidad. Y yo lo primero que te preguntaría es eso. Ese cártel todopoderoso, ese cártel que tiene la etapa del Güero Palma y el Cochiloco, y después llega la etapa del Mayo, de la Esparragosa, del Chapo, ese cártel desapareció, ese cártel se acabó, el cártel de Sinaloa. Y me parece que, al menos como lo conocíamos, con una estructura monolítica, vertical, cuyos liderazgos mandaban órdenes y estas órdenes eran acatadas, no eran cuestionadas, y aquel que quisiera salirse un poco del carril se le alineaba con plato con plomo. Creo que, además, históricamente, el cártel de Sinaloa fue sufriendo varias rupturas, varias decisiones. Sobrevivió a la del 2008, una de las más importantes, que es cuando los Beltrán Leiva se separan del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán, acusando que ellos habían entregado a uno de los hermanos, al Mochomo, y esta ruptura con los Beltrán Leiva genera una serie de decisiones y brazos armados que lamentablemente todavía sufrimos hoy hasta nuestros días, pero no sobrevive a la extradición del Chapo Guzmán. Este hecho, su última detención y el hecho de que llegue hasta Estados Unidos, supone una disputa terrible, brutal por la estructura criminal que deja vacante, principalmente entre dos facciones: los hijos que creen que les toca por herencia, ¿no?, el derecho, digamos, de la sangre, y por el otro lado la facción del Mayo, que dice, no, nos toca por antigüedad, ¿no? Nosotros somos fundadores y debe caer para este lado. Fue una disputa que tuvo sus momentos álgidos, luego parecía que se reconciliaban, y definitivamente pues llega la ruptura, el desplome de esta relación el 25 de julio del año pasado, que es cuando, hasta el cuento más aceptado, dice que Joaquín Guzmán López engaña al Mayo Zambada, lo convoca a una reunión que termina en un vuelo contra su voluntad hacia Nuevo México, Estados Unidos, y el capo de las drogas, cuyo mito era que nunca iba a ser atrapado, que el brazo de la justicia ni el mexicano ni el gringo lo iban a tocar, pues termina en una celda hasta el momento en Estados Unidos, esperando una especie de suerte, si es cadena perpetua o es incluso una pena capital, que son los escenarios los más probables para el Mayo Zambada. Y a partir de esta ruptura, querido Jesús, pues lo que vemos es que el cártel de Sinaloa ya no existe. Tenemos escisiones varias, los Chapitos, la Marisa, el Guano, los Damaso, los Cabrera, que a veces algunos tendrán objetivos comunes, pero la mayoría de ellos ya no tienen intereses alineados, al contrario, están completamente enfrentados, y al no tener intereses comunes, ya no forman parte del mismo grupo. Yo lo explicaba como si fueran los hijos de un mismo matrimonio, que en algún momento fue una familia feliz, pero a partir del divorcio de los padres, los hijos comienzan a tomar cada uno sus caminos, se enfrentan entre ellos, ya no se hablan, no se ven ni para Navidad, y entonces lo único que queda de esa familia es el membrete, pero en realidad pues ya no están juntos, no se hablan, y incluso se quedan demandados entre ellos, o hay una pelea feroz entre estos hermanos. Eso es básicamente lo que está pasando, y al mismo tiempo me parece que es histórico lo que estamos atestiguando, que es la caída en tiempo real, el derrumbe del cártel de Sinaloa, para convertirse en lo que le pasó a muchos otros cárteles, que se vuelve una serie de brazos armados, decisiones que no por ser pequeñas dejan de ser violentas, simplemente sus territorios se vuelven más cortos, y entonces, como son más pequeños, los tienen que pelear con cada vez más violencia. Y en ese momento estamos. Ya no podemos hablar de un cártel de Sinaloa como tal, como lo conocíamos a finales de los años 90, o incluso como de Chapo Guzmán en su momento, cuando quiso crear la federación, esta especie de conglomerado de cárteles de las drogas. Hoy son astillas que salen de la misma botella, pero que cada uno está regado por sus partes y peleando sus propias batallas. ¿Eso quiere decir que el cártel de Jalisco Nueva Generación es el que se asumiría como el gran jefe del mercado de las drogas como tal, o esas decisiones en un momento dado pueden generar una competencia con el mismo? El cártel Jalisco tiene una estructura muy particular, porque aunque ubicamos al Mencho como su líder, digamos que el último de los grandes líderes carismáticos que tienen los cárteles de la droga, en realidad el cártel Jalisco tiene una estructura que permite a los jefes de plaza una cierta autonomía que no existía en los tiempos del Chapo Guzmán y el Mayo en el cártel de Sinaloa.
un líder como el Sapo o como el Jardinero tiene bastante libertad para operar dentro de sus propios territorios, y esto permite que haya una cierta cohesión, porque al mismo tiempo hay bastante libertad. Estos jefes de plaza, por ejemplo, toman las decisiones de cómo van a llevar a cabo el financiamiento de sus propios grupos, a través de qué estrategias de expulsión, de qué tipo de tráfico de droga, tráfico de migrantes indocumentados, unirse como guardia privada, por ejemplo, de algunas minas de origen extranjero. Es decir, sí es cierto que el cártel Jalisco podría ser el último gran cártel porque responde a una estructura más o menos vertical, pero también es cierto que como empresa criminal ha logrado, digamos que, hacer filiales para que no exista esta tentación de decisión, ¿no? Es decir, pues, ¿para qué me peleo con el jefe mayor si en realidad me está dando bastante libertad? Que eso no existía con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa exigía una especie de lealtad incondicional que cuando no se daba generó justamente las decisiones. Ese fue el gran conflicto del 2008. Los Beltrán Leiva se sintieron traicionados porque aseguraron que el Mochomo fue entregado al ejército por órdenes del Chapo Guzmán, porque el Mochomo empezó a hacer negocios en la ruta México-Chicago. Seguramente un caso así actualmente en el cártel Jalisco no se castigaría con la rudeza con la que el Chapo castigó al Mochomo. Seguramente aquí dirían, no, pues sabes que tú tienes la oportunidad o el chance de hacer tus propias rutas siempre y cuando compartas la ganancia, digamos, con la empresa central. Una especie de franquicia en la cual cada uno puede poner sus propias estrategias siempre y cuando siga pagando, digamos, a la casa matriz. Y esta flexibilidad ha hecho que el cártel Jalisco, pues a pesar de muchas detenciones, sigue siendo el último gran cártel, ¿no? Como los conocíamos antes. Pero ya no hablamos, por ejemplo, del cártel del Golfo, ya hablamos más bien de Escorpiones, Ciclones, Metros, ya no hablamos de los Zetas, hablamos de los Zetas Vieja Escuela, los Zetas Sangre Nueva, el cártel del Noreste, ya no hablamos tampoco del cártel de Oaxaca, o por ejemplo de los Beltrán Leiva, hablamos de la Barredora, del cártel de Acapulco, de los Rojos, de los Guerreros Unidos, de los Tequileros. Es decir, estamos viendo que el cártel de Sinaloa, cuando se derrumba, le da razón a esta idea de que ya no somos un país de cárteles y que somos más bien un país de brazos armados. Este punto, ¿qué significa para los políticos, empresarios, incluso artistas, influencers y demás, toda esta estructura que llega a manejar el cártel de Sinaloa, su propio desplome? Bueno, significa que en un mismo territorio ya tienes 3 o 4 decisiones peleando esa misma plaza, y eso hace muy complicado saber con quién te vas. Es decir, es probable que una decisión te pida apoyo en la mañana y te obligue o te haga jurar que no 18, 20 o 25 esquinas. Claro, ponerte el ejemplo más dramático que yo conozco. Acapulco durante mucho tiempo fue una plaza del cártel de Sinaloa y no había ninguna discusión. Cuando viene la ruptura del 2008 y los Beltrán Leiva mandan a la Barbie a conquistar Guerrero y específicamente Acapulco, comienza una explosión que hoy tiene Acapulco con 14 grupos armados. 14 están peleando Acapulco. Y Acapulco en realidad estamos hablando de la zona turística, que es un lunar en la piel de México. Es una manchita en ese sentido, porque no representa ni el 0.5% del territorio nacional. Y allí hay 14. Cada uno con su propio armamento, con su propio interés y además con sus propios acuerdos políticos. Porque el hecho de que estemos viendo cómo se está desmoronando esta estructura también implica que las migajas están buscando cómo crecer, y a partir de ahí ponen contra la pared a los funcionarios públicos, a los presidentes municipales, a quienes están exigiendo cada vez más recursos para continuar la batalla. Así que es una gran tragedia lo que está pasando, pero es lamentablemente la consecuencia de haber tomado durante 19 años decisiones erróneas a partir de la peor decisión de todas, que era iniciar la guerra contra el narco el 11 de diciembre de 2006, prácticamente con ningún tipo de diagnóstico que nos permitiera tener una esperanza así de chiquita de ganar la guerra. En pocas palabras, tú estás convencido que caen los chapitos, o sea, que cae tanto Iván Archibaldo como Jesús Alfredo. Sí, y además creo que para allá se encamina la estrategia del secretario Omar García Harfuch. Es decir, uno no hace operativos de gran calado para detener al Gorito Canovio, al 200, al Jando, al Piggy, si no vas a llegar hasta el Alto. En realidad, llegas a esos criminales o llegas a esas detenciones porque te interesa ir más lejos.
Y eso implica que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo se encuentran hoy en la posición más vulnerable posible. Yo publicaba hace unos días en Milenio que hace 6 meses tuve acceso a un documento elaborado por la Defensa Nacional en el que ubicaba a 10 personajes muy cercanos a los Chapitos, que eran como sus principales operadores. Como un membrete en Milenio les llamamos los caudillos de los Chapitos. Y cuando ahora vuelvo a visitar ese documento, encuentro que de esos 10, pues nomás quedan 3 operando. 4 están detenidos o absolutamente diezmados por acciones directas del gobierno federal. 3 diezmados o asesinados por los rivales de los Chapitos. Y 3 apenas operando. Te habla de que es una estructura en crisis la de los Chapitos, que está bajo fuego, y además que no ha podido moverse mucho. Iván Archibaldo no tiene mucho margen para a dónde irse en términos geográficos. Es el norte de Culiacán o algunas zonas del norte de Sinaloa y no puede salir de ahí. Está en ese sentido cercado. Por eso yo creo que estamos viendo que de la vulnerabilidad de los Chapitos puede resultar en los próximos días o semanas la detención de Iván Archibaldo y la detención de muchos otros. Hoy mismo, mientras platicamos, en la mañana fue detenido Don Rodo, el hermano del Mencho, del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces estamos viendo, ¿no?, cómo se mueve y cómo está respondiendo el aparato de seguridad justamente a esta realidad, que tenemos ya brazos armados. Ese es el país que somos ahora. ¿Cómo combatirlos entonces, Oscar? Porque la idea es pensar, bueno, como acabas de decir, vas minando sus estructuras, vas deteniendo sus círculos cercanos, pero con el escenario que nos planteas, que son varios en diferentes casos, y el ejemplo de Guerrero, pues no tenemos como que muchos resultados positivos en ello. Sí, la pregunta es cómo los combates, ¿verdad? Así es. Mira, cuando se trata de estructuras pequeñas, es que no hay que olvidar que en realidad cuando hablamos de estos brazos armados, no estamos hablando de estructuras grandes, muy numerosas. Yo recurro de vuelta al estudio que hizo Alejandro López y Rafael Prieto Curiel, que a través de un modelo matemático se plantearon la pregunta: ¿cuántas personas integran el crimen organizado en México? Y la respuesta fue que solamente son 175,000 personas. 175,000 personas en un país de 130 millones de habitantes. Es nada. Entonces, cuando hablamos de grupos armados, de brazos armados o decisiones, estamos hablando a lo sumo de 5,000 personas en capitales del país, en la capital de un estado, en ciudades con cientos de miles de habitantes. Ahí son 5,000 personas, algo mucho, pero en algunos casos hay células, hay brazos armados. Por ejemplo, como la Tropa del Infierno, que en Tamaulipas, en su mejor momento, llegó a tener únicamente 300 personas y tenían a Nuevo Laredo de rodillas. Entonces, cuando estamos frente a decisiones que en realidad, aunque su propaganda en redes sociales diga: ¡ay, somos una tropa! Y mira, las trocotas y el gran armamento, en realidad son fácilmente aplazables por un ejército formal, como es el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas. Una manera muy sencilla es cortándoles el flujo de efectivo. ¿Por qué no? Porque en realidad la caja chica es lo único que tienen. Entonces, atacar sus finanzas se vale.